El universo y nuestro planeta han existido mucho antes que nosotros como seres humanos. Nosotros somos solo otros habitantes más de este planeta. Y ese es un hecho, no importa si crees en la creación o en la evolución. El planeta Tierra y la naturaleza, ya sean creados o espontáneos, existieron antes que nosotros, no después. Con esto quiero que seas consciente que antes que tú nacieras, el mundo giraba y el universo ya existía. Y los procesos naturales funcionaban y mientras estés vivo, seguirán funcionando. Y el mundo y el universo continuarán como eran antes que nacieras. Mientras estás vivo y también cuando te mueras. Y lo mismo es para ti y para mí. Y cualquier otra persona que conozcas. Intervengamos o no intervengamos, los procesos naturales seguirán llevándose a cabo. Entonces hablemos de intervención. ¿Qué es? Entre sus sinónimos está influir, interponerse, tomar parte en algo, espiar, controlar, inmiscuirse. Vivimos en una sociedad de intervencionismo, ya que como seres humanos nos da satisfacción poder influir, tener lo que llamaríamos un propósito. Eso es bueno y necesario para combatir la depresión y todo aquello que sucede cuando nos sentimos sin propósito. Pero como lo verás en este video, no funciona en todo. En el cine y todo aquello que tenga que ver con entretenimiento, como las telenovelas, las series de televisión, los libros de cuentos de hadas, los héroes de las caricaturas, etc., nos han influenciado a pensar que toda intervención es buena. En las noticias nos muestran cómo una persona salva a otra y se vuelve un héroe. El gobierno nos habla de su intervención en programas sociales y en su batalla contra el crimen y contra el terrorismo. Y así nos comenzamos a creer que todo intervencionismo es necesario y bueno, y que esa debería ser nuestra meta para ser felices. Se habla de la intervención divina, de la intervención en las adicciones de algún ser querido, de intervención política o militar para expulsar ciertos regímenes opresores, intervención quirúrgica, etc. En nuestra mente está muy arraigada la idea de que hay que intervenir, tomar acción, hacer algo al respecto. La fe sin obras es muerta. Cuando una persona ayuda a otra, está interviniendo para su bien. Cuando una persona le comunica a otra su experiencia o idea positiva, está influenciando su vida para bien. Por lo tanto, mi objetivo con este video es que entiendas que no intervenir es tan bueno como intervenir y que ambos son necesarios. Lo único es que seas cuidadoso de la intervención ingenua derivada de la falta de conciencia y aceptación de cuándo se causa más daño interviniendo que beneficio. Si buscas en Google, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos dice accidentes. ¿Qué significa esto? Una manera indirecta para decir que la gente murió por la intervención del mismo doctor o practicante de la medicina. Quiere decir que vas a ver un doctor, este te da un tratamiento y terminas muriendo debido a ese tratamiento. De acuerdo con el Departamento de Salud de los Estados Unidos y Servicios Humanos, 15,000 pacientes del Medicare al mes mueren por tratamiento del doctor. Esto del campo de la medicina se le llama iatrogenesis, que significa un daño a la salud causado o provocado por un acto médico. Literalmente significa provocado por el médico o el sanador. Puede ser por una droga o medicamento o un procedimiento médico o quirúrgico relacionado por algún profesional de las ciencias de la salud. Ocurre por un error o elección incorrecta del tratamiento. La iatrogenesis es más frecuente de lo que se cree o de lo que te informan. Obvio que no estoy diciendo que nunca vayas al doctor o no busques la intervención médica, pero que no en todo lo que nos sucede la intervención médica resulta siempre en la mejor opción. Otro ejemplo del intervencionismo es el político y militar. El fin oficial de la Guerra Fría en 1991, con la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Federación Rusa, utilizando el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 como un punto de partida, e incluyendo la Guerra de Corea 1950-53 y las guerras de Vietnam de 1959, cuando los primeros estadounidenses fueron asesinados hasta la retirada en 1974, los estadounidenses han luchado por 37 de los últimos 72 años, o más del 50%, y el récord no ha sido impresionante. Corea fue un empate, Vietnam fue una derrota. La única victoria absoluta fue la primera guerra de Irak en 1991. Trágicamente, para la nación, el hijo de Bush, George W. Bush, presidió posiblemente la mayor catástrofe estratégica de Estados Unidos desde la Guerra Civil. La Segunda Guerra de Irak,
Un conflicto que produjo el Estado Islámico y que todavía se está librando hoy sin un final en visión. Pocos estadounidenses incluso plantean la pregunta de por qué, con lo que creemos es el mejor ejército del mundo, su récord en la guerra y las intervenciones militares es tan propenso al fracaso. Como lo mencioné al principio de este video, el universo y el mundo que nos rodea es un conjunto de procesos naturales que existían antes de que naciéramos, son los mismos cuando estamos con vida y muy probable serán los mismos cuando nos muramos. Estos no comienzan a funcionar porque de repente nacimos. Asimismo con el trading, el mercado no sabe que existes, ni que estás seccionándolo en partes, ni que le estás dando nombres, ni que necesitas hacer dinero y quieres vivir del trading. Sus principios y procesos naturales se daban, se dan y seguirán dándose, estés o no estés. Mi intención es ayudarte a ser consciente que lo que crees y las expectativas que desarrollas por esas creencias son las que terminan haciéndote más daño y no el mercado. En la naturaleza, nuestra intervención, de hecho, está causando los siguientes problemas: la degradación de la tierra, la contaminación del aire, la contaminación del agua y potencialmente el cambio climático. En los libres mercados nos hemos dado cuenta a través de la historia y con más acceso a la información hoy en día que en las naciones donde hay más intervención gubernamental terminan teniendo más problemas que antes, que los gobiernos terminan provocando más problemas de los que resuelven por darles más poder de intervención, en lugar de dejar que el libre mercado haga lo que tenga que hacer. Cuando una persona está en una relación y la persona no quiere perder a la persona con la que está, y en lugar de dejar que la persona sea libre, está constantemente sobreprotegiéndola, monitoreándola, celándola, al final termina perdiendo a esa persona y provocando lo que quiso impedir en primer lugar, interviniendo prácticamente en todo momento. Así que vemos que la intervención en realidad no siempre es necesaria y no siempre es buena. Estamos casi por finalizar el mes y lo que quiero que observes es el primer día de cada mes y que, por ejemplo, marques la primera vela de 4 horas de ese mes. Esto te da dos precios específicos, los cuales son los mismos en todas las temporalidades. No importa si vas a 5, 4, diario, media hora, va a ser el mismo precio. Pero primero hablemos un poco de administración. Obviamente hay argumentos de cuánto es el mejor riesgo, pero el riesgo es personal. El riesgo no es correcto o incorrecto. No estoy diciendo, con el ejemplo que voy a dar, que operes un porcentaje específico, sino que entiendas que cuando tú especificas un riesgo máximo, este puede ser dividido. Es decir, si tienes como máximo un 5% de riesgo al mes, significa que entonces tú puedes dividir ese riesgo en varias entradas. Es decir, la primera entrada puede ser de 0.25%, la segunda entrada de 0.50%, la tercera de 0.75%, la cuarta de 1.25%, la quinta de 1.75%. Es decir, ya llegaste al 4.5, a lo mejor no vas a llegar al 5, vas a llegar solamente al 4.5 y ese es el máximo, porque estás dividiendo cada entrada en un porcentaje específico. Es decir, que durante un mes puedes entrar 5 veces, pero si perdieras las 5, perderías un máximo del 4.5%. Es decir, no hay una división correcta de las entradas. Puede ser que cada una tenga un 1%. Al final, si pierdes 5 seguidas, pierdes un 5% máximo. La clave está en saber cuál es el máximo de pérdida. Puede ser también que la dividas entre una más otra de 2 más otra de 2 es igual a 5%. Solamente tienes 3 entradas al mes. Es decir, obviamente todo esto te ayudamos a entenderlo en el entrenamiento y tú tomas la decisión, pero al final lo más importante es que sepas cuánto máximo me voy a permitir en un solo mes. ¿Por qué? Porque si al final estamos hablando de, bueno, ¿cuánto quiero ganar por mes? Y dices, bueno, quiero por lo menos el 10%, el 15%, lo que sea. La mayoría de las personas se concentra en cuánto quiere ganar, pero no se concentra en cuánto va a perder. Esto es importantísimo en la administración. Es más importante, de hecho, saber cuánto estás dispuesto a entregarle al mercado máximo. Porque las ganancias igual y puede ser más. Pero máximo, ¿cuánto le vas a dejar que te quite? En realidad, el ser un buen administrador es mucho mejor
que tener una buena idea, porque el administrador administra el tiempo, administra sus recursos, mientras que el que tiene una idea puede tener una buena idea, pero si no sabe cómo administrar, nunca llega a materializarla. Entendiendo esto entonces, aquí estoy empezando desde el 2018. No necesariamente tienes que hacer un backtesting, es entender, como en otros videos que he compartido contigo, la asimetría, es decir, comparado este espacio de 28 pips al recorrido potencial de todo un mes, es asimétrico. Es decir, tú entras aquí con el 0.25%. Hay detalles aquí como el movimiento mensual promedio, ya sea con el canadiense, con el euro, con la libra, con lo que estés utilizando. Pero si entras con el 0.25%, que es la primera entrada, el precio se va hacia abajo 197 pips, en contra de 27. Estamos hablando de 197 entre 28, 7-1. De todas maneras, el precio continuó, el mes sigue, tú tienes otras más entradas disponibles, es decir, como municiones. Vemos que el precio llega aquí, digamos que tú no cerraste las posiciones acá, ¿okay? Aunque te está dando un 7-1, obviamente ese tipo de especificaciones de cuánto dinero quiero por entrada es muy importante, en lugar de dejarlo al aire, como saber hasta dónde llega, sino que si yo estoy arriesgando 1, tengo que saber y tener en claro cuánto quiero ganar de ese 1 que estoy arriesgando. Quiero ganar 3, quiero ganar 2, quiero ganar 5, quiero ganar 4. Obviamente también depende de la robustez del movimiento. En este caso, un movimiento mensual es bastante amplio. Entonces, por ejemplo, un 4-1, 5-1 es bastante dinero ya para un riesgo. Porque si tú pones este radio riesgo-beneficio, le puse 28, pero son 30. Aquí está 1-1, 62-1, 90-3-1, 120, 4-1. Ahí. En ese mes ya tienes esa ganancia. No estoy diciendo que eso es lo único que vas a hacer, pero es una opción que tienes cada mes. El precio se va hacia arriba. Tú ya sacaste esta operación porque ya te dio el radio riesgo-beneficio que buscas. Y digamos, vuelves a entrar. Ahora el precio está yendo hacia arriba. Vuelves a entrar, como lo dijimos, con tus primeras municiones. 0.25%. El precio se va hacia abajo, entras con 0.5%. Se vuelve hacia arriba, entras con el 0.75%. Se vuelve hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Se queda una dirección eventualmente. Es decir, que llevas 0.25, 0.5, 0.75. O sea, lo puedes hacer en hedging o simplemente con órdenes buy stop o sell stop. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes aquí en la compra 0.25, en la venta 0.50, aquí otra vez 0.75 y acá tienes de nuevo 1.25? Llega un momento entonces que tienes 1.75 a la venta y 1 a la compra. Si dejaste abiertas las posiciones como un hedging cualquiera, llega un momento en que esa posición está 152 por 1.75 es igual a 266 menos 178 por 1. Entonces estás haciendo dinero. Es decir, en este caso, si te das cuenta, ganas con esta que cumple tu radio riesgo-beneficio y con esta estás utilizando tus municiones. Entonces estás entrando y continúas en la operación. Todavía se fue más abajo. Pero si te das cuenta, nunca utilizaste todas tus municiones disponibles. Esto te permite que puedas entonces continuar siguiendo al precio, pero no porque piensas que esta es una vela de decisión buena, porque esta es una vuelta en U, porque aquí está esta mecha y este fundamental. O sea, todos esos pequeños detalles y que muchas veces son ruido que te distraen y te hacen intervenir todo el tiempo, usualmente son los que causan los problemas y los que hacen que no avances, porque en realidad no estás entendiendo cómo hacer un trading tranquilo basado en entender procesos que se dan con o sin ti y donde tú solamente tienes que administrar, tienes que ejecutar y vas a tener que tener disciplina de planear las operaciones, preprogramarlas, pero vas a tener un límite. No es de que vas a estar comprando, vendiendo, comprando y si se llegara a atorar aquí te quedas quemando cuentas o algo así. Sabes que por mes tienes un máximo de un 5%. Obviamente ese es un principio, pero así va a pasar cada mes. ¿Okay? Llega un momento en que se estira, vas a tener que otra vez tener tú una regla específica de ok, ya se está recorriendo, viene hasta acá, termina el mes por acá,
cuánto yo necesito que recorra para que entonces pueda compensar las pérdidas con las ganancias. O si no hiciste hedging, es decir, no te quedaste con todas las operaciones abiertas, sino que al final cerraste, perdiste esta y perdiste esta, también perdiste esta porque se fue al otro lado que está cerrando las posiciones. Al final ahora estás recorriendo con 1.25%. Quiere decir que el recorrido que haga desde aquí va a estar ganando más y por lo tanto recuperando estas posiciones anteriores. No estás haciendo martingala porque no estás metiéndote y metiéndote y metiéndote. Tienes un límite, tienes una cantidad exacta hasta cuándo parar. El problema es que si estás interviniendo, si estás entrando por acá, entrando por allá, no tienes un límite desde antes. Por eso es que caes en los problemas tal como una persona que no sabe autocontrolarse y que según él dice va a hacer solamente esto y termina haciendo además otra cosa. Y por eso no puedes salir del agujero. Si te das cuenta, todo este mes tú no tienes que intervenir si bajó, si subió, si dio mechas, si dio ondas. Te olvidas de eso. Y esto es lo que hace que intervengas menos. El siguiente mes, ¿qué hace? Exactamente. Comienza el mes, las primeras 4 horas, compras acá con .25, vendes por acá con .50, vuelves a comprar con .75 y el precio que hace todo el mes prácticamente se va hacia arriba. Sea que lo hiciste con hedging, es decir, llevas en posición 0.25, 0.50, 0.75, estás yendo con 1 hacia arriba y con .50 hacia abajo. Es decir que la compra obviamente está ganando más de lo que la venta está perdiendo. ¿Qué es lo que es importante? Si estás arriesgando por ejemplo acá 16 y estás yendo por 4 o 5 veces más, en el momento que llegue 16 por 5 son 80. Entonces, de aquí por ejemplo hiciste hedging y llega a los 80 pips. Este está ganando 80 por 1 y este está perdiendo 96 pero al .5. Entonces cuando el precio llega a los 80 pips, ahí está haciendo en 1.2395, está haciendo el 5-1. Cuando, si hiciste hedging y estás manteniendo la posición negativa, a 1.2395 son 97, pero esos 97 vale menos. Entonces son 80. Entonces 97 por .5 son 48. Entonces 48.50. Entonces 80 menos 48.50, estás ganando 31. ¿Ok? Obviamente tienes que entender que trading no es de una estrategia. No es de, esta es mi estrategia y es lo único que voy a utilizar. Puedes especializarte, pero en realidad cuando entiendes probabilidades, entiendes al precio, entiendes al tiempo, la manipulación, todo esto te da muchas más alternativas de cómo entrar y seguir al precio. Esta es una solamente. ¿Okay? Esto es simplemente entender los principios, entender la lógica y aprovecharlo cada vez que inicia el mes. Pero no es lo único que estás haciendo. Podría ser, porque al final si tú apalancas más, ¿okay? Después confías. Yo estoy dividiéndolo en 5 entradas. Para lo mejor lo divides en menos entradas y aumentas tu porcentaje. Y para tener menos entradas necesitas tener más precisión, y esa precisión no se logra con creencias, sino se logra entendiendo el proceso de manipulación. A lo mejor entras 2 veces solamente, pero con un lotaje mucho más alto. Y no tienes que hacer nada más en el mes. Quiero que entiendas esta parte importante que te decía de la simetría. O sea, la distancia o el espacio relativo en cuanto el riesgo a la potencial ganancia es lo que hace la diferencia en las inversiones. No es que hagas la inversión correcta, sino que el potencial resultado positivo sobrepase al riesgo que estás tomando. Mucha gente toma riesgos esperando que la decisión que tome sea la correcta, se apalanca más, toma préstamos, utiliza todos sus ahorros y cuando no sale obviamente tiene una experiencia negativa. Pero no es porque las inversiones sean malas, es porque en realidad tu exposición en contra de la potencial ganancia fue más en realidad de lo que podías aguantar. Mientras que si tú manejas tu riesgo, tienes una asimetría, cuando las cosas resulten, vas a estar positivo. En lugar de estar preocupándote por si la decisión que estás tomando es correcta, lo cual te hace estar interviniendo todo el tiempo. Y la intervención, como ya lo he explicado, es más contraproducente aquí en trading que en cualquier otra situación a la que te enfrentes. Puedes ver aquí también este espacio, 16 pips, el precio se abre 152. O sea, estamos hablando de 152
entre 16, son 9 veces más de lo que está arriesgando, solamente en este primer movimiento. Después vuelve a regresar, después vuelve a meterse y otra vez se vuelve a abrir. Ahora quiero que empieces a entender esto también. Obviamente no voy a adentrar mucho aquí, pero lo que quiero que también entiendas es la importancia de entender la manipulación, porque al final no es casualidad que el precio, si te das cuenta, se la pase rondando en esas áreas. Vaya y regrese, salga y vuelva a regresar. ¿Okay? No es una casualidad, es un modelo de negocio. Cuando tú lo comprendes y además aprendes los principios que constantemente menciono, tiempo, precio, probabilidades, y obviamente entiendes el negocio de la manipulación, tu enfoque en trading ya no es, oh, esta es la estrategia. No, tu enfoque es, ahora entiendo qué es lo que sucede en el mercado, ahora entiendo mi poca intervención necesaria, por eso voy a tener tranquilidad, voy a tener objetividad, voy a tener un propósito todos los días y todas las semanas, todo cuantificado para que entonces ahora sí lo único que tenga que hacer es tener más autocontrol y por lo tanto ser la persona que se merece hacer dinero en trading. Entonces aquí lo tengo marcado todos los meses. ¿Okay? Es decir, ya el precio ve cómo se sale de ahí, vuelve a regresar, se sale, vuelve a regresar. Esto es con un propósito, este es un sistema, obviamente un sistema que se lleva a cabo por la ventaja que los bancos tienen, pero que mientras tú estás condicionado a creer que eres tú el protagonista, que tú vas a detectar patrones y vas a detectar simetría y entonces psicológicamente interviniendo en todo lo que pasa en lugar de dejarte llevar y fluir con el movimiento del precio, siguiendo el lado derecho, estás siendo presa de tus propias predicciones, de tu propio, entre comillas, conocimiento. Entonces quiero que observes todos los meses, espacio, asimetría, espacio, asimetría. Literalmente, en este enfoque que te estoy diciendo, no tienes que estar pegado a la computadora, no tienes que estar concentrado en mucha información. Ni siquiera los fundamentales llegan a ser importantes, porque al final estás actuando con algo que tiene poco riesgo y mucha mayor distancia. En esta imagen te muestro una conversación que tuve con una persona en el foro de alumnos de nuestro entrenamiento avanzado, donde me explica que sus resultados comenzaron a mejorar en el momento que dejó de ponerle tanta atención al mercado. Explica un poco que, bueno, tenía un problema personal, de no tenía empleo y por eso estaba enfrente de la computadora constantemente. Pero en el momento que ya entró a trabajar, que ya está haciendo otras actividades, que no está empeñado, no está persiguiendo el dinero, el momento que deja de hacer eso y simplemente se enfoca en lo que ya le había enseñado, es cuando las cosas empiezan a funcionar. Es porque realmente te empiezas a dar cuenta que esto de operar, entrar, estar interviniendo, es una manera condicionada que te han hecho creer que es necesaria, que es lo que hace la diferencia. Por eso es que cuando tienes el enfoque diferente, desarraigas toda la información que crees que sabes, que te han dicho que es necesaria, y ahora sí empiezas a ver detalles objetivos, es que te das cuenta que el mercado ya es perfecto, que se mueve con o sin ti, que lo que pienses, lo que creas, lo que imagines, lo que crees que sabes, no importa. Y entonces te enfocas en aquellas cosas que sí puedes controlar, las cuales son mínimas, pero son las más importantes. Te dejo los testimoniales más recientes de nuestro entrenamiento avanzado aquí abajo en la descripción para que te des cuenta que estas personas, más que aprender una estrategia, aprendieron a ver el mercado o darse cuenta de cómo el mercado realmente funciona. Entonces, así les es más fácil quitar estos malos hábitos de estar interviniendo todo el tiempo en sus operaciones. ¿El resultado cuál es? Un trading tranquilo, desapegado. Para que así entonces el trading verdaderamente se vuelva un medio de libertad financiera y no una cárcel psicológica de frustración. Porque tienes que entender que realmente trading es de quitar cosas, no es de poner más cosas, no es de adherir. Porque lo simple nunca se trató de más cosas. Lo simple siempre se ha tratado de menos cosas. Espero que este fin de año sea muy bueno para ti, que puedas tener grandes metas,
que puedas pasártela con aquellos que quieres. Sígueme en las redes sociales. Soy Luis Morelos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.